Bienvenidos a esta nueva cápsula del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Hoy quiero platicarles de las técnicas de negociación para abogados. ¿Y de dónde surge la preocupación por esta temática? ¿De dónde surge la relevancia, creo yo, de dominar y conocer las técnicas de negociación para abogados? A mí me pasó, seguramente a muchos de ustedes, que durante la carrera, cuando yo estudiaba la licenciatura en Derecho, mis profesores pues me repetían con frecuencia la idea de que un abogado de verdad, un abogado casi con mayúsculas, lo que hacía era litigar, es decir, atendía los problemas que pudieran tener relevancia jurídica, pues promoviendo juicios ante los tribunales. Con el paso de los años y en el ejercicio de la práctica profesional, me he dado cuenta de que esta idea de que el abogado lo único que hace es litigar es una idea errónea. Es una idea errónea porque en realidad hay muchos asuntos que se pueden resolver de una manera más práctica, de una manera incluso más rápida o también de una manera más económica para los clientes cuando acudimos a un medio distinto del litigio, de la confrontación jurídica ante los tribunales. Por ejemplo, nos es muy útil a los abogados saber negociar. Porque si nos fijamos, en el siglo XXI cada vez menos problemas se pueden resolver por la fuerza. Cada vez en más distintos ámbitos requerimos de una solución negociada, requerimos de generar un consenso que nos permita atender una pluralidad de problemas. Lo requerimos incluso en el ámbito privado, en el ámbito de nuestra familia, en el ámbito de nuestro trabajo. En la escuela también hay que saber negociar, en la diplomacia, en la política. Es decir, la negociación es útil para nosotros como abogados en el ejercicio profesional, pero también nos puede ayudar a tener éxito en nuestra vida personal. Todavía más, saber negociar y llegar precisamente a soluciones negociadas para los problemas que nos afectan puede tener una incidencia trascendental en nuestras vidas. Muchas de las principales decisiones que vamos a tomar y que van a marcar nuestra existencia tienen que ver precisamente con procesos de negociación. De ahí que estimo que es de enorme utilidad que conozcamos cuáles son las mejores técnicas para llevar a cabo estas negociaciones. Y para este efecto quizá valga la pena señalar en primer término que negociar no es otra cosa más que buscar un acuerdo mutuo a través del diálogo. Repito, negociar no es otra cosa más que buscar un acuerdo mutuo a través del diálogo. Y hay tres criterios a partir de los cuales nosotros podemos valorar si estamos llevando a cabo o no una buena negociación. ¿Cuáles son estos criterios? En primer término, debemos de procurar llegar en un proceso de negociación a un buen acuerdo. Es decir, un acuerdo que sea mutuamente satisfactorio para todas las partes. Hay una visión reducida y equivocada, creo yo, de lo que es una negociación, de acuerdo con la cual en un proceso de negociación todo lo que gana una de las partes lo pierde la otra. Esto no necesariamente es así. Podemos nosotros generar esquemas de negociación que den como resultado lo que se llama ganar-ganar, en donde todas las partes salgan, repito, mutuamente beneficiadas. Ese es el primer criterio para saber si estamos ante una buena negociación. El segundo criterio es que el acuerdo al que lleguemos, con base precisamente en el diálogo, tiene que ser eficiente. Es decir, tiene que ser aplicable en la práctica. No sirve de nada un acuerdo generosísimo, un acuerdo fabuloso, un acuerdo fantástico como resultado de una buena negociación que luego no se puede aplicar, que quede simplemente como papel mojado o como la expresión de unos buenos deseos por parte de quienes participaron en esa negociación. Por tanto, el hecho de que el acuerdo sea eficiente es un segundo criterio para saber si estamos en un escenario positivo ante una buena negociación. Y el tercer criterio para saber si estamos ante una buena negociación tiene que ver con el hecho de que en toda negociación debemos de intentar preservar o por lo menos no empeorar la relación que exista entre las partes. Es decir, si el resultado de la negociación es bueno, la relación entre las partes debe de permanecer en el tiempo, debe de mantenerse.
Una relación de carácter mercantil, de carácter familiar, etcétera, es poco probable que subsista si nosotros vamos y litigamos contra la otra parte, si la demandamos, si la hacemos ir ante los tribunales. Esa es una de las ventajas que nos aporta la negociación y que el litigio no tiene. ¿Por qué? Porque en un esquema de negociación donde apliquemos un criterio de ganar-ganar, podemos mantener incólume, podemos mantener estable una relación de naturaleza mercantil, de naturaleza política, de naturaleza sentimental o afectiva incluso. De tal suerte que la negociación nos ayuda en esto también. Una de las escuelas más famosas de negociación es el programa de negociación de la Universidad de Harvard. Ellos en Harvard utilizan un método pues que se ha hecho francamente popular, que se ha hecho pues muy famoso, por decirlo así, que han caracterizado como la negociación basada en principios. La negociación basada en principios que tiene 4 grandes pilares que quisiera comentar con ustedes. La negociación basada en principios que se desarrolló en la Universidad de Harvard dice que para negociar de una manera positiva, de una manera adecuada, en primer lugar tenemos que separar a los problemas de las personas. Es decir, vamos a negociar sobre un problema, vamos a negociar sobre una cuestión específica y concreta, pero no involucremos nuestra percepción personal de la otra parte, las filias o las fobias que podríamos tener, porque eso nos va a perjudicar al momento de estar negociando. Lo que necesitamos hacer es centrarnos en el problema. Muchas veces uno quisiera estar negociando solo con personas que nos caen bien, solo con personas educadas, razonables, que atienden a razones, que son muy sensibles a lo que nosotros le planteamos, etc. Esto es una fantasía. No existe tal cosa en el mundo real, o por lo menos no existe en todos los casos. La verdad es que en muchos procesos de negociación nos enfrentamos con personas que no atienden razones, que es difícil de hacer que nos escuchen, que no siempre son sensibles hacia nuestros planteamientos, etcétera, etcétera. Por tanto, un primer paso, dicen los expertos de Harvard, y yo creo que tienen toda la razón, es separar a las personas de los problemas. Un segundo elemento de esta negociación basada en principios tiene que ver con enfocarnos en nuestros intereses. Esto significa que nosotros entremos con un propósito en toda negociación, entremos con un objetivo muy claro que nos fijamos y no vamos a permitir que se nos distraiga de ese objetivo. No vamos a permitir que algunas tretas o algunos trucos psicológicos nos desconcentren, nos aparten de nuestro objetivo, nos distraigan del propósito que nosotros tenemos en un proceso de negociación. En ese sentido, la negociación basada en principios supone la defensa de nuestros intereses y mucha claridad al definirlos. Un tercer elemento importante de esta técnica de negociación basada en principios de la Universidad de Harvard tiene que ver con considerar los múltiples intereses que pueden estar presentes en una negociación. Es decir, en el punto anterior habíamos señalado que hay que enfocarnos en nuestros intereses, pero la pregunta importante aquí es la siguiente: ¿será que nuestros intereses son los únicos relevantes en una negociación? ¿Será que son los únicos que merezcan ser atendidos? Por supuesto que la respuesta es no. Tenemos que ver qué otros intereses, que pueden ser intereses de distinta naturaleza, intereses afectivos, intereses económicos, intereses de relevancia personal para la otra parte, qué intereses merecen ser atendidos y tomados en cuenta. Muchas veces estos intereses no se pueden observar a simple vista, sino que tenemos que indagar, tenemos que informarnos, tenemos que prepararnos, porque toda esa información que podamos allegarnos antes de empezar con una negociación nos va a servir precisamente en la mesa de negociación. Ahora bien, el cuarto y último fundamento de la negociación basada en principios de la Universidad de Harvard tiene que ver con la utilización de estándares objetivos. Y esto es muy importante mencionarlo por lo siguiente. Hay quienes piensan de manera equivocada, de manera errónea, que un proceso de negociación es un concurso de voluntades, que es un campeonato, déjenme ser muy coloquial en esto, a veces hasta de necedades, a ver quién puede más, a ver quién aguanta más en una negociación, a ver quién se desespera primero. La verdad es que esta es una mala negociación. Es una negociación que más bien se apoya en la fuerza
o en la terquedad o en lo irrazonable de las partes. Sin embargo, en la Universidad de Harvard nos recomiendan más bien acudir no a lo que nosotros deseamos o queremos o incluso soñamos, sino a estándares objetivos que nos pudieran llegar a dar buen resultado en una negociación. ¿Cuáles son los estándares objetivos que nosotros podemos encontrar para guiarnos en estas técnicas de negociación? Pueden ser cosas como, por ejemplo, precio de mercado, es decir, no vamos a pedir por un bien un precio que a nosotros pues satisfaga nuestras fantasías o nuestras necesidades de corto, mediano y largo plazo, sino que vamos a ver cuánto cuesta ese bien en el mercado, en cuánto se está vendiendo un bien o un servicio semejante en la plaza en la que nosotros nos estemos desempeñando o estemos negociando. Segundo criterio objetivo, el costo. Es raro que una empresa o un proveedor de servicios pues venda sus productos o contrate sus servicios por debajo del costo. Normalmente las personas pues trabajan con el objetivo de tener un beneficio. Por tanto, el costo sería un elemento a tomar en cuenta también. Nadie puede aceptar unos términos de negociación que lo lleven a admitir precios que estén por debajo del costo. En tercer lugar, otro criterio objetivo puede ser la tradición. Podemos nosotros apelar en un proceso de negociación a lo que tradicionalmente se ha hecho. Piensen en una negociación salarial. Si un sindicato de pronto pide un aumento salarial desorbitado, desproporcionado, podemos nosotros en la mesa de negociación contestar diciendo, bueno, la tradición ha sido otra, normalmente nos hemos apegado, por ejemplo, a criterios inflacionarios, hemos tomado en cuenta el índice nacional de precios al consumidor que periódicamente da a conocer el Banco de México, etcétera, etcétera. Ese también puede ser un criterio objetivo que nos guíe en una negociación. Y un cuarto ejemplo de los muchos, naturalmente, que se podrían mencionar, la reciprocidad. Ese también puede ser un criterio objetivo, el hecho de que una de las partes le pueda decir a la otra, bueno, yo ya cedí en estos puntos, yo ya modifiqué mi propuesta inicial en esta medida o en este margen, esperaría que tú también fueras razonable y pudieras modificar tu postura original en la misma medida o en una medida parecida o, en fin, atendiendo precisamente estos criterios de reciprocidad. Por tanto, estos son estándares objetivos que nos ayudan mucho a guiar una buena negociación. Hay otro tema que también tenemos que saber para poder negociar con éxito, que tiene que ver con las emociones. ¿Y por qué lo menciono? Porque todo proceso de negociación tiene que ver con cuestiones psicológicas. Es un juego que involucra mucha psicología. Y en esa lógica, pues naturalmente las emociones que todos los seres humanos tenemos juegan un papel relevante. Un buen negociador tiene que, en relación a las emociones, hacer dos cosas o desarrollar dos tareas. Primero, identificar sus propias emociones. ¿Cómo me siento cuando entro a una negociación? ¿En qué estado estoy? ¿Estoy guiado por la ira? ¿Estoy guiado por la frustración o la envidia? O alguna otra emoción que pues caracteriza a todos los seres humanos, o incluso la prisa. La prisa también puede ser una emoción que nos ponga en jaque, que disminuya nuestra eficacia como negociadores. Entonces, tenemos que identificar esas emociones, primer paso, y segundo, tenemos que controlarlas. Tenemos que hacer de tal forma que esas emociones no nos venzan, no nos pongan en una postura de debilidad frente a la otra parte a la hora de estar negociando. Pero también tenemos que identificar las emociones de la otra parte. Nuestras emociones cuentan y pueden ser una ventaja o una desventaja a la hora de negociar, pero lo mismo puede decirse de la otra parte. En este sentido, esa dimensión emocional que está presente en toda negociación debe ser eficazmente utilizada y controlada por un buen negociador, un negociador que tenga experiencia. Otro elemento importante para ser buen negociador tiene que ver con nuestras dotes de comunicadores. Un buen negociador es alguien que sabe comunicar adecuadamente. Ahora, saber comunicar no simplemente implica hablar bien, expresarse de modo correcto. Implica también saber escuchar. Escuchar de un modo activo, no de un modo pasivo. Escuchar participando en esa conversación. Por ejemplo, preguntando alguna cuestión concreta, planteando alguna duda,
asintiendo con la cabeza, de tal forma que la otra parte nos conciba como partícipes de lo que nos está diciendo, que no nos limitemos pasivamente a sentarnos a escuchar lo que tiene que decirnos la otra parte, sino que participemos también a través de una escucha activa, como se le suele llamar, que es una característica igualmente de un buen comunicador. Hay que identificar, otro elemento que nos hace buenos negociando, hay que identificar, como mencionábamos, los intereses de la contraparte. Y en ese sentido, los seres humanos, si me permiten decirlo de manera muy coloquial, somos bastante predecibles, porque en la enorme mayoría de casos los seres humanos tenemos los mismos intereses en la vida. ¿Cuáles son? Déjenme poner algunos ejemplos. A todos nos interesa el tema de la seguridad. Queremos sentirnos seguros en nuestra existencia. No queremos estar sujeto de vaivenes, sujeto de dudas, sujeto de incertidumbres. Eso a la mayoría de los seres humanos no nos gusta. Nos gusta más bien sentirnos seguros en aquello que hacemos. Segundo, nos interesa también el bienestar económico. Queremos poder satisfacer nuestras necesidades materiales, poder satisfacer nuestras necesidades de vivienda, de alimento, de vestido, pues de descanso también, etcétera. Y el bienestar económico, por tanto, puede ser un interés que desde luego esté presente en un proceso de negociación. En tercer lugar, podemos mencionar el sentido de pertenencia. Esto es muy importante. La mayor parte de los seres humanos queremos pensar o sentir que pertenecemos a un determinado ámbito, a un determinado equipo, a una región geográfica, que formamos parte de un club, etcétera, etcétera. Y esto también puede ser parte de una negociación y de una identificación de intereses. Y finalmente, por poner otro ejemplo, control sobre la propia existencia. La mayor parte de los seres humanos queremos que las decisiones más importantes de nuestra vida las tomemos nosotros, no que las tome alguien por nosotros. Eso se puede hacer valer en un proceso de negociación. Eso también puede ser una ventaja si nosotros lo imaginamos de esta manera y lo sabemos llevar a la mesa de negociación para obtener un resultado de la negociación que sea favorable. Finalmente, para terminar con esta cápsula, les diría que es importante diseñar procedimientos justos de negociación. Procedimientos justos de negociación. Porque no importa solamente el objeto de fondo sobre el que estamos negociando, sino cómo vamos a negociar. Los procedimientos tienen que ver con muchas cuestiones, como por ejemplo, ¿en qué lugar vamos a negociar? ¿Tiene que ser un lugar público o un lugar privado? ¿Tiene que ser un lugar silencioso o nos conviene más un lugar ruidoso, por ejemplo? ¿Tiene que ser en el despacho de la contraparte o es mejor que vengan a nuestro despacho? Y en esto de los procedimientos, pues naturalmente hay muchas formas de llevar a cabo negociaciones y hay muchos elementos que nosotros desde luego podemos tomar en cuenta. Uno de los más conocidos se llama el procedimiento de texto único, en donde las partes se sientan, pero ya habiendo una propuesta, ya habiendo un texto redactado encima de la mesa, y a partir de ahí se van revisando las cláusulas, se van revisando pues cada uno de los elementos que constan en ese escrito para ver en cuál estamos de acuerdo y en cuál estamos en desacuerdo. Normalmente lo que pasa es que se genera un acuerdo de inmediato en un número significativo de cláusulas y luego se apartan las demás, se dejan las demás a un lado, que son aquellas en las que no estamos de acuerdo, para la discusión posterior. Pero el diseño de un procedimiento de texto único nos puede ayudar mucho, nos puede servir para avanzar en procesos de negociación. Como ustedes pueden ver, por tanto, hay técnicas, hay maneras de ser más eficaces negociando y estas técnicas nos pueden servir, repito, en el ejercicio profesional de la abogacía, pero también en nuestra vida cívica, en nuestra vida familiar, en nuestra vida educativa, en el trabajo, en la diplomacia, en la política. No lo olviden, no todo en la vida de un abogado es litigar. A veces las mejores soluciones consisten en negociar los asuntos. No se pierdan la próxima cápsula del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Nos vemos pronto.